La revelación del embarazo de Naz es un acontecimiento que trastoca por completo el ya frágil mundo interior de Bahar. Si bien Bahar anhela conectar con su poderoso amor por Ebren, tampoco puede ignorar el destino de un hijo no nacido. Su conciencia considera no solo su felicidad individual, sino también una mayor responsabilidad. En este punto, la expresión del rostro de Bahar lo dice todo: la tormenta que la embarga, la indecisión, el arrepentimiento y al mismo tiempo, la fragilidad de su valentía. Al sentir este conflicto resonar en su interior, el público ve que Bahar no es solo una mujer, también es una persona con un fuerte sentido de la responsabilidad, alguien capaz de priorizar la vida de los demás sobre su propia felicidad. Ebren, sin embargo, se erige en el polo opuesto en este proceso. Para ella, el amor es un sentimiento sin límites, fortalecido por la lucha. El embarazo de Naz es, por supuesto, una realidad impactante para ella, pero esto no es motivo para abandonar a Bahar, al contrario, es un motivo para aferrarse aún más a ella. La determinación de Ebren demuestra lo profundo de su amor por Bahar. Pero al mismo tiempo, esta insistencia lleva al público a preguntarse: ¿insistir en amar alivia la carga de la otra persona o la hace aún más pesada? Así, la tensión entre Bahar y Ebren va más allá del simple conflicto nacido de un triángulo amoroso. Las diferentes perspectivas de ambos sobre la vida, la responsabilidad y el amor chocan. El estado de Bahar, dividido entre su conciencia y su corazón, y la insistencia de Ebren en poner su corazón por encima de todo, invita al público a cuestionar sus propios valores. De hecho, esto les recuerda que el amor no se trata solo de pasión, se trata de decisiones, sacrificios y costos. Para Ebren, enterarse del embarazo de Naz es sin duda un profundo shock. Pero en lugar de dañar su amor por Bahar, este shock lo intensifica. Porque en la vida de Ebren, Bahar no es solo una mujer, ella es quien le enseña de nuevo la vida, la esperanza y el amor. El embarazo de Naz sí conlleva una responsabilidad por el futuro, pero Ebren no lo ve como un obstáculo, sino como una prueba que superar. Desde la perspectiva de Ebren, el amor no se valora mediante la renuncia, sino mediante la perseverancia contra viento y marea. Al ver la indecisión en los ojos de Bahar, comprende su conciencia, pero aún así se niega a ceder. Su amor por Bahar es un amor profundo que solo se experimenta una vez en la vida. En realidad, Ebren está siendo un poco egoísta en este punto, ya que no comprende del todo el peso de la conciencia que Bahar lleva dentro. Lo único que le importa es que Bahar permanezca a su lado. Desde la perspectiva de Ebren, el embarazo de Naz no es un factor vinculante, sino una obligación. Si bien reconoce sus responsabilidades, se niega a ignorar su propio corazón. Renunciar a Bahar equivale a renunciar a su propia vida. Por lo tanto, la determinación de Ebren, a la vez que cautiva al público, revela su naturaleza apasionada y obstinada. El mayor temor de Ebren es que Bahar sucumba a su propia conciencia y se aleje por completo. Por eso, con cada paso que da, Ebren se aferra con más fuerza. Cree en el poder de su amor y cree que éste se fortalecerá aún más ante tales obstáculos. Para ella, el embarazo de Naz no puede eclipsar el amor que siente por Bahar, porque Bahar es el sentimiento más genuino de su vida. Para Bahar, el embarazo de Naz es una prueba de conciencia. Su amor por Ebren es una verdad escondida en lo más profundo de su corazón, pero Bahar nunca ha sido alguien que actúe solo según su corazón. Es una mujer que se ha sacrificado por sus hijos durante años, una mujer que ha acostumbrado a anteponer la vida de los demás a su propia felicidad. El deseo de Naz de retirarse ante su embarazo surge de lo más profundo de su identidad. Si Bahar hubiera escuchado a su corazón, habría apoyado a Ebren. Pero el precio sería ensombrecer la vida de otra mujer, de otro niño. Para Bahar, esta es una carga insoportable. Este conflicto entre su conciencia y sus deseos azota su mundo interior como una tormenta. El público puede ver esta contradicción incluso en el silencio de Bahar. Para ella, el problema no es solo un triángulo amoroso, también se trata de tomar una decisión que se alinee con la identidad abnegada que ha mantenido a lo largo de su vida. El mayor temor de Bahar es que si elige su propia felicidad, solo le quede arrepentimiento y remordimiento. La insistencia de Ebren puede tranquilizarla, pero también hace que su carga sea aún más pesada. Porque mientras Bahar elige entre su corazón y su conciencia, la determinación de Ebren hace que este conflicto sea aún más evidente. Además de la turbulencia en la vida personal de Bahar, la creciente presión de Arun añade otra capa de tensión al episodio. La influencia de Arun en Bahar no se limita a su vida profesional, a lo largo del episodio se revelan indicios de conexiones con el pasado mediante pequeñas pistas.
Las acciones de Arun revelan un pasado mucho más profundo y complejo de lo que Bahar imaginaba, lo que despierta una intensa curiosidad en la audiencia sobre el papel que este hombre desempeñará en la vida de Bahar. El tema de confrontar el pasado, particularmente prominente en este episodio, revela que los personajes se ven obligados a lidiar no solo con sus decisiones actuales, sino también con rupturas que datan de años atrás. Un incidente crítico en el hospital marca un punto de inflexión para Bahar. La prolongada pérdida de confianza en sí misma da paso a una renovada fe en su profesión médica. Bahar experimenta un renovado compromiso con su profesión y la satisfacción de salvar vidas, lo que la fortalece no solo profesionalmente, sino también en términos de su identidad. En estas escenas, las manos temblorosas de Bahar se transforman gradualmente en una postura segura, lo que puede interpretarse no solo como un éxito quirúrgico, sino también como una victoria espiritual. Sin embargo, la verdad que emerge a la sombra de este evento crítico la conmueve profundamente. La decisión de divorciarse de Seren y Aziz Uras destaca como un acontecimiento que afectará no solo la vida de la pareja, sino también las relaciones de quienes los rodean. Los esfuerzos de Bahar por evitar este divorcio revelan su deseo de influir en la vida de los demás y de mantener el equilibrio en sus relaciones. La decisión de separarse de Seren y Aziz Uras nos recuerda que cuando una relación se fractura, no solo termina entre dos personas, sino que afecta a un círculo más amplio. La intervención de Bahar como mediadora, en este punto también resalta los aspectos protectores y reconciliadores de su personaje. Sin embargo, también vemos que estos esfuerzos complican aún más los problemas en la propia vida de Bahar. La jugada estratégica de Arun en particular, lleva a Bahar a cuestionar todo lo que sabe sobre su pasado. El descubrimiento de Bahar de que tiene una conexión mucho más profunda con Arun de lo que imaginaba es un shock, tanto emocional como mental. Esta situación lleva la relación de Bahar con Ebren a un nuevo nivel, ya que Bahar ya no está atrapada en un triángulo amoroso, sino que ahora se encuentra atrapada entre las sombras del pasado y las esperanzas del presente. Los desafíos que Bahar enfrenta en este episodio nos recuerdan una vez más su personalidad multifacética. Luchando simultáneamente en todos los aspectos de su vida, el amor, el trabajo, la familia, el pasado, Bahar se convierte no solo en una heroína dramática para el público, sino también en un reflejo de los desafíos que uno podría enfrentar en la vida real. La recuperación de Bahar, su confianza en sí misma y su lucha por sus seres queridos inspiran a muchos que la ven en pantalla. El final del episodio se vuelve aún más emocionante, especialmente con las pistas que Arun revela sobre su pasado. Verdades ocultas sobre la vida de Bahar parecen estar a punto de alterar radicalmente tanto su relación con Ebren como su propio futuro. La situación que enfrenta Bahar hace que el público se pregunte, ¿puede una mujer sobrevivir mientras lucha en tantos frentes al mismo tiempo? Y aquí es donde reside el mayor éxito de la serie. El caos que experimenta Bahar está entretejido con realidades donde el público ha presenciado conflictos similares en sus propias vidas, en lugar de un cliché melodramático.